A ver, seamos sinceros. La biomedicina está pegando un giro absolutamente radical. Durante décadas nos hemos apoyado muchísimo en la observación clínica y en la genética lineal para tratar de entender las enfermedades. Pero para los que buscamos la verdadera medicina de precisión, hay un nuevo horizonte abriéndose paso ahora mismo. En esta explicación visual vamos a desglosar exactamente cómo la biología estructural predictiva y AlphaFold 3 están literalmente redefiniendo el diagnóstico y el desarrollo de fármacos en nuestra práctica clínica diaria. El recorrido que vamos a hacer hoy es bastante directo. Primero, veremos por qué los límites genómicos actuales se nos quedan cortos. Segundo, exploraremos la auténtica revolución que supone AlphaFold 3. Tercero, nos meteremos de lleno en la simulación dinámica con MIA 3.0. Cuarto, hablaremos del desarrollo de terapias autólogas. Y quinto, y quizá lo más importante, cómo vamos a integrar todo esto en el diagnóstico clínico del día a día. Empezamos con el punto 1. La genómica no es suficiente. Los límites de las secuencias lineales. Seguro que compartimos esta frustración en la clínica. Secuenciar el ADN es un avance monumental, de eso no hay duda, pero muchas veces no nos revela el por qué exacto falla una célula. ¿Por qué no basta solo con el ADN? Pues imaginemos el genoma humano como si fuera el plano arquitectónico en 2 dimensiones de un edificio. Nos da las instrucciones básicas, sí, pero no nos dice en absoluto cómo va a resistir ese edificio a un huracán. En la vida real, las proteínas no son simples líneas escritas en un papel. Operan, interactúan y lamentablemente fallan en 3 dimensiones. Si repasamos el flujo biológico, esto se ve clarísimo. Fijaos, la transcripción y la traducción son solo la fase inicial, el calentamiento, por así decirlo. La verdadera acción biológica, y donde se origina la inmensa mayoría de las patologías complejas, ocurre en las fases 3 y 4, el plegamiento tridimensional preciso y esas complejas redes de interacción. O sea, las proteínas no flotan por ahí en el vacío, forman ecosistemas superdinámicos interactuando con lípidos y metabolitos constantemente. Contrastar la elegante pero simple secuencia lineal del código genético con la vibrante topografía en 3D de las interacciones moleculares, bueno, lo cambia absolutamente todo. Comprender esta topografía es, sin lugar a dudas, el eslabón perdido para descifrar esas patologías complejas que los paneles genéticos estándar simplemente no logran explicarnos por sí solos. Lo que nos lleva directamente a nuestra segunda sección. La revolución de AlphaFold 3, pasando de proteínas individuales a complejos enteros. Históricamente, la ciencia se topó con un muro gigantesco, la famosa paradaja de Levinthal. Básicamente plantea que, si una proteína tuviera que probar al azar todas sus formas posibles hasta dar con la correcta, tardaría, más tiempo que la edad del universo entero. Pero en nuestras células esto ocurre en cuestión de milisegundos. Entonces, ¿cómo podemos predecir algo así matemáticamente? Pues aquí es donde la inteligencia artificial por fin ha destrozado este cuello de botella histórico. Y ojo, porque el salto cualitativo aquí es masivo. AlphaFold 2 ya fue una pasada, revolucionó todo al predecir cómo se pliega una sola proteína. Pero es que AlphaFold 3 cambia las reglas del juego por completo. Ahora predice de forma integrada cómo interactúan múltiples proteínas y ligandos a la vez. Es literalmente pasar de conocer la forma de una llave suelta a entender exactamente cómo encaja, cómo gira y cómo activa una cerradura molecular súper compleja. Pasamos a la sección 3, simulación dinámica. MIA 3.0, impulsando el ecosistema celular vivo. A ver, tener un modelo predictivo perfecto es fantástico, pero al final del día es solo una fotografía estática. Y sabemos que la biología clínica es una película en constante movimiento. Para poder modelar un ecosistema dinámico y calcular esas interacciones termodinámicas celulares tan complejas en tiempo real, necesitamos un hardware verdaderamente colosal. Un hardware capaz de impulsar sistemas hiperavanzados como MIA 3.0. La infraestructura que soporta esto es simplemente asombrosa. Hablamos de la arquitectura Grace Blackwell, de los superchips NVIDIA GD100 y de un rendimiento de IA que alcanza un petaflop. Y ojo, que esto no es solo fuerza bruta computacional por presumir, es el motor exacto que nos permite interpretar datos clínicos predictivos a velocidades que antes eran impensables. Estamos acercando simulaciones que antes requerían años y años de supercomputación a tiempos perfectamente compatibles con nuestra práctica médica diaria. La verdadera magia de MIA 3.0 es coger esas predicciones estructurales y de repente inyectarles las implacables leyes de la física y la química. Nos permite observar directamente cómo las proteínas mutan de forma cuando interactúan con cambios en el pH, subidas de temperatura o con nuevos ligandos dentro del paciente. Es exactamente la diferencia entre mirar una máquina apagada y evaluarla funcionando a pleno rendimiento en el centro de la fábrica celular. Sección 4. Fármacos y terapias autólogas. Cómo esto está revolucionando la farmacología estructural. Llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Cómo se traduce todo este músculo computacional a pacientes reales de carne y hueso?
Pues al poder visualizar estos complejos biomoleculares, estamos cruzando la frontera hacia el diseño de fármacos autólogos. Esto es el pináculo absoluto de la medicina de precisión. Significa dejar atrás los tratamientos genéricos de talla única para empezar a crear intervenciones diseñadas a medida de la patología estructural tridimensional del entorno celular de un único paciente. Las ventajas que esto nos da en la clínica son brutales. Sabemos que la eficacia de una terapia depende de la afinidad, la especificidad y la orientación milimétrica en el sitio activo. Bueno, pues al poder modelar múltiples estados conformacionales de un receptor casi de inmediato, pasamos de hacer pruebas e hipótesis larguísimas a poder diseñar rápidamente compuestos sinérgicos que son altamente eficaces desde el minuto 1. Y finalmente, la sección 5. La integración en el diagnóstico clínico. ¿Cómo llevamos la biología estructural a nuestra consulta diaria? Porque claro, todo este avance tecnológico no está destinado a quedarse acumulando polvo en laboratorios teóricos, sino a transformar lo que hacemos todos los días en la clínica. Pensemos en enfermedades complejísimas como el Alzheimer o ciertos tipos de cáncer, donde la causa suele ser una proteína que se agrega mal o expone superficies que no debería. Visualizar estas alteraciones estructurales al instante nos da una ventana causal inédita para diagnósticos que hasta hace poco simplemente etiquetábamos con un frustrante origen desconocido. Además, si logramos cruzar esta información con datos evolutivos, los especialistas vamos a poder predecir el impacto de una mutación prácticamente en tiempo real. Imaginad poder evaluar frente a vuestra pantalla durante una consulta si una variante genética concreta va a desestabilizar la red proteica vital de ese paciente en específico. Es biología estructural aplicada directa y puramente en el momento del diagnóstico. Así que todo esto nos deja ante una encrucijada verdaderamente fascinante. Con la llegada de sistemas dinámicos como MIA 3.0, integrándose en la salud, pasar de leer secuencias estáticas a predecir ecosistemas vivos tridimensionales no es solo una actualización de software. Estamos hablando de un paradigma clínico completamente nuevo. La medicina personalizada de verdad, la que siempre soñamos, ya asoma en este horizonte estructural. La gran pregunta ahora es, ¿está la comunidad médica realmente lista para integrar todo este poder en el diagnóstico de cada día?